Bueno, pues primero muchísimas gracias por atender el llamado, la invitación del campus, aquí del campus Cuernavaca, para que nos acompañaran el día de hoy. Para nosotros, obviamente, para el TEC de Monterrey, lo más importante es lo mismo que ustedes, sus hijos. O sea, nuestra razón de ser como institución es colaborar con ustedes para formar a sus hijos. Y en ese espíritu de interés mutuo, ustedes tratar de apoyarnos en ese proceso de formar bien a sus hijos, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros a este tipo de llamados donde queremos compartir reflexiones. Obviamente podremos tener diferentes enfoques, pero yo creo que donde no hay divergencia para un padre de familia y una madre de familia es entender que lo más importante en nuestras vidas son nuestros hijos. A mí me gusta mucho hacer referencia a una definición que en una ocasión le preguntaron al físico matemático Pascal. ¿Nos puedes definir qué es el amor de un padre y una madre a un hijo? Y definió en forma muy interesante, decía Pascal, el amor de los padres a los hijos es un amor que nace desde lo más profundo del corazón. Y el corazón tiene razones que la razón nunca entiende. El amor de los padres a los hijos no sabe de lógica, no sabe de matemáticas, los amamos a ciegas. Una definición profunda, pero muy cierta. Por eso, repito, para nosotros como Tecnológico de Monterrey, su presencia nos motiva, nos fortalece, porque nos ayuda a entender que los dos unidos, institución y padres de familia, podemos y debemos colaborar en esa gran misión, que es formar el día de mañana hombres y mujeres de bien. Yo le digo mucho a los papás, el que nosotros les demos mucha tecnología, mucha mercadotecnia, muchas finanzas, mucha química, qué bueno que lo hagamos. Pero lo más importante que queremos los padres de familia, ya lo como padre de familia, y lo que quiere México es que generemos una nueva generación de hombres y mujeres de bien, de hombres y mujeres con una profunda solidez ética, con una profunda capacidad de compromiso ciudadano. ¿Para qué formamos excelentes ingenieros o doctores o licenciados si la cultura y el compromiso ético y el compromiso con México están hechos a un lado? No tiene sentido. México hoy requiere gente muy valiosa, con esa profundidad ética, ciudadana, y yo le llamo también con una gran hipoteca social. Si me preguntan a mí como responsable del Tecnológico de Monterrey, ¿a qué le están tirando? ¿Cuál es su principal objetivo? Es que queremos que todos los egresados y egresados del TEC de Monterrey el día de mañana, aparte de ser muy capaces en su profesión que elijan, queremos que sean muchachos y muchachas con un fuerte compromiso con la ética, con la ciudadanía y con la hipoteca social. Es lo que México necesita, una nueva generación de mexicanos y mexicanas que sean capaces de transformar a nuestra sociedad en una sociedad más justa y más digna, cosa que hoy no prevalece. Por eso el tema que le hemos llamado a esta plática es muy interesante pero muy profundo: retos y desafíos de la familia en el México actual. Hoy, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, igual que en Monterrey, y donde yo viajo por todo el país, donde quiera que voy, sobre todo los estados del norte, en Chihuahua, en Tamaulipas, no se diga, ¿cuál es la gran preocupación? La seguridad. Ese es el gran reto que tenemos los mexicanos. ¿Y qué es un reto? Precisamente un reto es situación o problema que nos ayuda a crecer. Yo siempre les digo a las personas que la mejor aliada para que una persona, una familia y un país crezca es la adversidad. ¿Qué pasó con Alemania? ¿Qué pasó con Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Estaban destrozados física y psíquicamente. Y hoy, por ejemplo, en cuestión del mercado europeo, el común europeo, ¿quién es el hermano mayor que todo el mundo voltea a ver? Alemania. ¿Y cómo quedó destrozado? Entonces, la adversidad siempre es la mejor aliada para crecer una persona, una familia, un país. Por eso que decimos, oye, hay problemas en seguridad. Sí hay problemas en este país, pero esa situación nos debe ayudar a todo el mundo a crecer. Pero tenemos que ir al origen de todo el problema, porque vemos síntomas. Oye, hay homicidios, hay secuestros, sí hay violencia. La pregunta, ¿y dónde está el origen? ¿Dónde hay que empezar otra vez a restaurar un México mejor, una Cuernavaca mejor, un Monterrey mejor? Y tenemos que entender que la gran situación que nos lleva a la conclusión es la siguiente. Miren, todos estamos enterados, como aquí en Cuernavaca, lo del señor Sicilia. También a nivel nacional, acuérdense, hace 4 o 5 años, ¿quién fue el que generó mucho ruido en decir, señores, al país, despierten, vamos a hacer algo por la seguridad? El señor Alejandro Mártir, que se ha convertido también, igual que el señor Sicilia, en un paradigma de conciencia ciudadana. Pero voy al
punto importante. Yo siempre soy muy amante y uso mucho los dichos mexicanos. Digo que la sabiduría popular es una gran sabiduría para el pueblo mexicano. Y dice el dicho mexicano, no hay mal que por bien no venga. ¿A qué me refiero? Yo me pregunto, si no hubieran secuestrado y matado al hijo del señor Alejandro Mártir, ¿él hubiera agarrado el rol que tiene hoy en día? No lo hubiera agarrado. Entonces, como decimos muchos creyentes, Dios escribe con renglones torcidos. Es como a veces me ha tocado ver cantidad de exalumnos míos, exalumnas, que han tenido un bebé con problemas de parálisis cerebral, etcétera, y han surgido allí muchas ONGs que dices, caramba, qué mala onda que tuvo esa experiencia para decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo por estas situaciones de la gente humilde, pobre. Y así es nuestra sociedad, y así es nuestra cultura. No hay mal que por bien no venga. Hablando del tema de la seguridad, le decía yo, cuando el señor Alejandro Mártir encontró a su hijo después del secuestro muerto, a las 2 o 3 semanas tuvo una oportunidad de una entrevista en cadena nacional. Y le pregunta el entrevistador, oye, ¿y tu hijo por qué está muerto? ¿Por qué lo mataron? Y empieza a ver varias hipótesis. Y le dice, número 1, le dice el entrevistador, porque la policía es ineficiente. Número 2, los jueces son corruptos. O número 3, le dice él, porque el presidente no tiene capacidad de gobernar. Tu hijo, ¿por qué está muerto? Y fue muy interesante que el señor Alejandro Mártir dio una respuesta para mí extraordinaria, porque tocó el dedo en la llaga profunda de este país. Digo, fíjate que no. A mi hijo lo secuestraron y lo mataron, no porque el presidente no pueda gobernar, no porque los jueces sean corruptos. Obviamente hay problemas, pero mi hijo está muerto por una sola razón. Porque en este país, los últimos 5 o 10 años, hemos perdido el tesoro más valioso que teníamos los mexicanos. Hemos perdido la moral. La moral. No dijo la religión, la moral. La moral es un paraguas, una sombrilla, una umbrella que cubre las religiones profundas. A todo el cristianismo, a muchas religiones, repito, ¿por qué? Porque ¿qué es la moral? Conjunto de valores y reglas que una sociedad hacemos nuestros. ¿Para qué? Para vivir como seres humanos, dignamente. ¿Qué valores? Para empezar, el valor de respeto a la vida, el valor de respeto a la propiedad ajena, el valor de la responsabilidad, el valor de la solidaridad. Cuando en un país se pierde la moral, no hay valores, no hay reglas, ¿qué pasa? Nos convertimos en una simple jungla, una selva. ¿Qué es lo que pasa ahorita en México? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay problemas? Porque la moral se ha ido de las manos de las nuevas generaciones. Les doy un ejemplo. En el campus Ciudad Juárez, hace 2 o 3 años, platicaban unos maestros y exalumnos del campus del TEC, que muchos jóvenes del TEC van a ayudarles al reclusorio, ahora que hay tantos miles de presos, chavos jóvenes que han matado a muchas personas. Y por ejemplo, les preguntaban a algunos de ellos, oye, ¿y tú por qué estás aquí en la cárcel? Y les contestaban estos muchachos, estoy aquí en la cárcel porque fíjate que debo 8 muertes. Le decían los alumnos nuestros del TEC, pero ¿cómo? Tienes 20 años y ya debes 8 muertes. Y le decían los chavos estos, sí, es que yo trabajo en esto, es mi trabajo. Fíjate, la respuesta es que yo trabajo en eso, yo me dedico a matar gente. ¿Y cuánto te pagan? Me pagan 1,000 pesos por cada muerte. Y entonces le decían, por 500 pesos mato más. Pero fíjate la conciencia de ellos, ¿dónde está el valor de respeto a la vida? No hay valor de respeto a la vida. Ellos matar seres humanos es matar hormigas, matar cangrejitos. Yo me dedico a matar cangrejos, me dedico a matar personas, ese es mi trabajo. ¿Por qué? Porque ese niño, ese que hoy es joven, nunca hubo alguien que le tatuara la moral. Y es un tema muy delicado. Yo platicando ese tema, lo he hecho mío, este tema, y le platicaba a algunos consejeros del campus del TEC de Chihuahua y Juárez, y me decían ellos, David, tienes toda la razón. Fíjate, nosotros, allá por los 70s, 80s, que hubo el boom de las maquiladoras, acá en Juárez, Chihuahua, hicimos muchos parques para maquiladoras. ¿Y qué pasó? Nos dijeron los expertos, ¿saben qué? Ya hicieron mucho desarrollo. Va a haber mucha gente que va a venir de otros estados de la República Mexicana aquí a Chihuahua a trabajar, porque va a faltar mucha mano de obra. Tengan mucho cuidado. Pongan guarderías para que los niños de la calle, esos niños de madres trabajadoras, los eduquen, los formen. Y claro, fuimos miopes, así me han dicho, fuimos miopes, grandes empresarios de Chihuahua, fuimos miopes, David, porque por querer ganarnos 3 puntos más de rendimiento en el proyecto de las maquiladoras en ambas ciudades, Juárez y Chihuahua, ¿qué hicimos? No, mejor, esa es bronca del gobierno, esa no es bronca nuestra, que el seguro de guarderías. ¿Qué pasó? Me dicen ellos,
En esa época que proliferaron tantas mamás aquí que venían a trabajar y que trabajaban y estaban los niños en la calle, no había quien les tatuara la moral. Hoy hablamos de 40, 50 mil jóvenes pandilleros, que son los que hoy se dedican a andar con las bandas criminales, a secuestrar y matar gente. Ese es el problema. O sea, es el origen de todo es la ausencia de la moral. ¿Y por qué hago tanto hincapié en este tema? Porque la moral no lo damos los colegios ni las universidades. Los colegios y las universidades, ¿qué hacemos? Fortalecemos la moral. ¿Quién la da? La familia. Entonces, ¿cuál es el punto importante de la plática? ¿Por qué hoy vivimos lo que vivimos? Porque las familias no hemos asumido el papel que nos corresponde. Por eso, la cuestión de la moral no es religión. La religión va agregando con muchas cosas de rito. Aquí hablamos de una forma de filosofía de vida que, repito, aglutina a todas las religiones. Entonces, ¿cuál es el origen del México que vivimos? Vivimos un México, tristemente, con una imagen desquebrajada, con un rostro vejado, humillado, por violencia y por inseguridad y pobreza, porque efectivamente la moral se nos ha esfumado. ¿Y por qué la moral se ha esfumado? Porque las familias no hemos asumido el papel que nos corresponde, es tatuar la moral en los hijos. Yo lo digo, no me canso de decirlo, que la mejor herencia que un padre de familia, una familia, le podemos hacer a Cuernavaca, a México, es de cada hijo y cada hija que nos regaló, hacerlos hombres y mujeres de bien. Ese es nuestro principal compromiso, esa es nuestra principal herencia al país. Mucha gente me dice, ¿qué hago para mi país? Por lo pronto asegúrate que tus hijos son hombres y mujeres de bien. Y me refiero que son capaces de discernir entre el bien y el mal. Que no han caído en esa situación que yo le llamo tristemente permisivista, donde todo se vale. Ahora la pregunta siguiente, bueno David, ya nos convenciste que el origen de todo es la ausencia de la moral y que las familias hemos fallado al no tatuar la moral en los hijos, los valores. Muy bien. ¿Y a qué se debe eso? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los detonadores que han agredido la moral en el pueblo mexicano? O sea, ¿cuáles son las cosas, las corrientes de esta sociedad actual que han hecho que la moral se esfume precisamente de las familias y de la sociedad? Primero, el permisivismo. ¿Qué es el permisivismo? Eso es muy triste. Esa filosofía en la vida, esa forma de ser de nosotros, donde nada está mal, ya todo se vale. Perdimos la capacidad de asombro. Ya todo se vale, no pasa nada. Y volvemos al tema de la corrupción. Cantidad de gente que lo hace. Ya a nivel yo como educador, ¿cuál es nuestro gran reto que tenemos los educadores? Que dicen, a mí me dice mucho David, échale ganas para que los muchachos del TEC sean muy honestos, que no vayan al plagio, a la copia. Pero cuando yo ya los recibo desde primaria, desde preparatoria, ya vienen todos mal formados. Y ahora con la tecnología digital peor. Y lo peor que es que los papás les aplaudimos. Dice, papá, fíjate que ni estudié. Y luego me manejé todo por Twitter y me dieron la respuesta a mis compañeros. Y todos, oye, qué inteligente, qué tan brillante. Y ese es el problema que tenemos en la sociedad mexicana. O sea, ese se llama permisivismo, relativismo. Perder la capacidad de asombrarte entre lo bueno y lo malo. Y el ejemplo principal, la corrupción, la copia, el plagio. Y todo el mundo, tráfico de influencias, todo el mundo es... Y lo peor caso es que lo vemos normal, ese es lo más triste. Y eso al país le ha hecho mucho daño. Y fíjense, piénsenlo bien. Una de las causas principales a nivel mundial, ¿por qué hay tanta pobreza y miseria en muchos países? Hay una correlación tremenda con la corrupción. Está demostrado matemáticamente que a mayor corrupción en un país, una ciudad, hay mayor pobreza y miseria. Hay muchos pobres. En México tenemos más de 57 millones de pobres, más de la mitad de los mexicanos. Y un factor importante que ha contribuido a eso es la corrupción. Y sin embargo, los mexicanos, es que todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Y a veces los papás, repito, tristemente nos ufanamos que nuestros hijos o hijas sean muy audaces para hacer cosas que obviamente no son correctas. Pero perdemos la capacidad de asombro. Eso es muy importante. Tenemos que ser muy profundos en que yo a los hijos les tengo que tatuar mucho esa capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Pero que no caigan en el permisivismo. Y no es fácil, porque la sociedad, la presión social es muy fuerte. Entonces, primer detonador que nos ha hecho perder la moral es el permisivismo. Segundo detonador, el hedonismo. Ahí, ¿cuál es mi comentario? Mi comentario es muy sencillo. Yo quiero decirles a todos ustedes, no se les olvide esta frase, que los papás, que no lanzamos a los hijos al sacrificio, los traicionamos. Yo soy un convencido, toda mi vida, tengo 62 años, que el peor error de un padre de familia es el exceso a los hijos.
El exceso es el principal enemigo para que tu hija o tu hijo fracasen en la vida, el exceso. ¿Cuál es el mejor amigo para tu hijo, para tu hija, para que sean buenos hombres? La adversidad, la austeridad, el esfuerzo. Tristemente muchos papás caemos en el al revés. ¿Cómo es posible que yo respeto mucho a los padres de familia? En una ocasión, mi vecino, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, no estoy de acuerdo. En una ocasión a él le gustan mucho los carros deportivos. Salgo yo a correr en la mañana un sábado, a las 7:30 regreso, y vi un carro nuevo ahí en su cochera. Obviamente me lo encuentro él en la mañana, le digo, oye, qué bonito carro compraste. No, se lo compré a mi hijo, porque va a cumplir mañana 15 años. Un carro de 1 millón y fracción. No es posible. Yo por dentro me digo, ¿cómo es posible? No es que no tenga capacidad de dinero el señor, es que está mal hacer eso. Eso no se debe hacer. Es un tema muy, muy delicado que tenemos que manejar con mucho cuidado. Y a la vuelta del tiempo, ¿tú le crees que lo ven normal? Y entonces, ¿cómo quieres que ese niño, con un carro de 15, a los 15 años, un carro de más de 1 millón de pesos? Ponte a pensar desde el punto de vista de qué puede aspirar ese muchacho. Por eso dice muy claro, tenemos que balancear el hedonismo contra la cultura del esfuerzo. Y está demostrado, no con un servidor, con muchísimas gentes, lean ustedes en la historia de la humanidad, que la adversidad ha sido la mejor aliada para que alguien crezca. Vuelve al ejemplo de Alemania y de Japón. Muchos de ustedes quizá provenimos de la cultura del esfuerzo. Que en casa no había ni carro. Y cuando hubo un carro, cabíamos los 8 hermanos ahí en el carro. Yo era a veces a las cocheras, oye, espérame, 7 carros. No, porque cada quien tiene su carro. Todo el mundo, no, es que para que aquel se mueva. Y el colmo es llegar a las casas y cada quien tiene su televisión y cada quien su laptop. Para que no se peleen. Pues perdóname. Y antes todo el mundo nos hacíamos bolas con una televisión y a ver, y este para acá, y carne no le cambies. Pero aprendimos a qué, a compartir, a dar. Y ahora, ¿qué hacemos papás? Promovemos el egoísmo. Cada quien su tele, cada quien su laptop, cada quien su carro. Cada quien. Oye, tengo dinero, David. Aunque tengas, otra vez, el exceso siempre será el principal enemigo para formar a los hijos. Y la austeridad, el esfuerzo será el mejor amigo para que sean hombres y mujeres de bien. Eso no se nos olvide. Entonces, otro factor que influye mucho en la moral del pueblo mexicano es que hemos entrado mucho a ese tema de hedonismo. De que no querer batallarle, todo es fácil. Y a veces nos entra mucho a ustedes o a un servidor esa filosofía. Es que yo cuando era chiquito batallé mucho, David. Bueno, ¿y luego? Qué bueno, porque por eso logré lo que he logrado. No, pero no quiero que mis hijos batallen, mis hijas. Perdóname, estamos mal. Entonces, primero, permisivismo. Segundo, hedonismo. Tercero, materialismo. Otro detonador que ha hecho mucho daño al país es una filosofía donde la gente nos presionamos por tener, por acumular, por atesorar, por retener. También, perdónenme, eso no ayuda a una familia, donde la gran angustia es lo material. Yo, hablando de hedonismo y materialismo, yo me fijo hablando en la ciudad de Monterrey, cuando ven muchos jóvenes que andan en las bandas criminales, te lo dicen. Oye, pero ¿por qué trabajo la obra? Me pagan 100 pesos, trabajando de 8 a 6 de la tarde, en solazo, 40 grados. ¿De qué me pagan por halcón? Ser halcón, me pagan 500 pesos diarios. Y en la sombra, con una pick-up. La gente no quiere batallar y también quiere ganar rápido. Pocas palabras. Esa cultura de ganar dinero fácil ha causado en nuestro país muchos problemas en nuevas generaciones. La gente no quiere, por un lado, hedonismo, no quieren batallar. Y segundo, quieren rápidamente ser ricos. Decía una frase que me gustaba mucho en mi pueblo, en San Juan de los Lagos. Decía la gente de antes, muy profunda sus filosofías. Esa gente que se hace rico de un año a otro, no me lo den por bueno. Y es cierto. Yo le preguntaba, nos decían unos amigos hace 2 años, que hubo cambio de poderes allá en Monterrey de alcaldías. Decía, fíjate, esta persona, yo lo conozco porque es Zacatecas. ¿Cómo es posible que tiene menos de un servidor, 18 años, 40 y tantos años, y tiene un patrimonio equivalente a 6 veces lo mío? Yo tengo trabajando en el TEC 37 años. Pues no es posible. Y eso fue lo que declaró oficialmente el periódico. Y claro, pasa el tiempo y te das cuenta de un chorro de cosas. Pues por eso, o sea, esa gente que se rico de un día para otro, no me lo des por bueno. No es normal. No es normal. Pero ¿qué nos pasa en la sociedad? Es acumula, retén y rápido. Espérame, la vida es muy fugaz, muy breve, para que nuestro criterio sea el acumular, el retener. Decía San Agustín, ¿quieres ser feliz en la vida? Tú y tus hijos. No te aferres ni a las cosas ni a las personas.
que te valga lo que digan los demás. Y hay muchos seres humanos que nuestra filosofía de acumular, retener, es para que los demás digan que tengo. Yo digo, de broma, a veces me he encontrado con mi esposa, ya ahora vete, ya con el tiempo, ya después de 36 años de casados, pues ya me conoce, la conozco perfectamente. Pero antes me decía mucho, éramos más jóvenes, me decía, pasaba alguien con un carrazo, me decía, mira, que bien le va a ese, como diciendo a ti, que mal te va, ¿verdad? Le decía. Y le digo, sí, nomás verlo en la noche. Ya, lleno de tics el cuate, pues sí. O sea, otra vez, mucho acumular, pues no hay paz interior. Yo jamás estaré a favor de ser mediocre, pero que no se vale tener esa filosofía de tratar de retener. Ahora, la presión social es muy difícil. Una ocasión a mí me pasó que fui a una junta de consejo en una empresa y llegué a la caseta de vigilancia y me decían, su nombre es David Noel Ramírez. Y me dicen, oiga, pero usted viene a la junta, sí. Yo típicamente siempre he usado o un Cutlass, ahora ya tengo tiempo con un Honda, que es ahorita del 2006, 2007 el Honda. Entonces llegué con mi Honda y me decían, pero si yo vengo a la junta, ya hablaron a la dirección, sí, viene a la junta, le dijeron. Pero no dejaba pasar el vigilante, digo, ¿algún problema? ¿Por qué no me deja pasar, señor? Ya voy tarde. Dice, un segundito. Entonces y él no me veía la cara, veía el carro. Entonces me dice, oiga, ¿pero usted es el licenciado David Noel o es su escolta? Le dije, no soy el licenciado David Noel Ramírez. Pero ¿saben por qué? Me di cuenta que cuando ya pasé a la junta, los otros consejeros habían llegado en BMW, en carrazos, y sus escoltas iban en Honda. Entonces obviamente, pues este escolta, este vato no va a la junta. Pero bueno, ¿ustedes creen que a mí me mortificó eso? Lo que dice San Agustín, que te valga lo que digan los demás. Vengo feliz con mi Honda, inclusive menos problema de seguridad, manejo yo solo, sin ningún problema. Entonces, oye, ¿cómo? Yo manejo solo. Y me dicen, no se va por tal región que está muy peligrosa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque otra vez, el que nada debe, nada teme. Pero si llevo una expedition o llevo un carrazo, claro que me detienen. Pero aparte yo, mi cultura ha sido toda la vida eso. A mí me ha tocado veces que voy del campus de Monterrey, voy al campus Aguascalientes por el tiempo, me voy en autobús, 10 de la noche en el ejecutivo. Y me encuentro de repente alumnos del campus ahí de Monterrey. Se me quedan viendo así como que quieren preguntar. Me dice, oiga, ¿usted es el licenciado David Noel, es el rector? Sí, porque... ¿Y usted deja en autobús? Digo, ¿dónde está prohibido? ¿O qué? Pero como que les da, como el rector le está dejando en autobús. Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, pero fíjense cómo la concepción de las personas es mucha presión social. Pero ahora, yo me refiero al problema de México. Vuelvo al ejemplo. ¿Por qué tantos jóvenes se han ido fácilmente con los criminales? Porque efectivamente es muy fácil ganar dinero y no batalla. Y toda la bronca la lana. El siguiente detonador, ¿cuál es? El individualismo. Miren, otra de las cosas que hoy en México ha hecho que vivamos lo que vivimos es ¿qué es individualismo? La filosofía donde no me importan los demás. Y miren, no lo dice David Noel, lo dicen todos los expertos a nivel mundial. Dicen ellos, para que una ciudad, llámale Cuernavaca, Monterrey, un país, México, tengamos paz, que es algo importante para vivir dignamente todos como seres humanos, se requieren 3 palabras que van muy ligadas. La palabra paz, la palabra desarrollo y la palabra solidaridad. ¿Qué significa eso? Que nunca va a haber paz en este país, ni en Cuernavaca, ni en Monterrey, si no hay desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Que la gente tenga oportunidad de llevarse algo a la boca, o sea, que tenga un trabajo de qué comer. Cuando vemos en Monterrey o aquí, no sé, miles de gente sin trabajo, muertos de hambre, con 2, 3, 4 hijos, pues no es que sea, es malo. El fin no justifica los medios. Nunca será bueno robar, por ningún motivo. Desgraciadamente el entorno, ¿a qué te lleva? Traes hambre, y por ello yo le digo mucho a las personas. A mí en lo personal, como David Noel, a mí no me preocupa que algún día un narcotraficante me mate. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los expertos aquí a nivel nacional? Está demostrado que de cada 100 muertes, 90 son entre ellos. 90 entre ellos. 9, gente involucrada con ellos. Y 1, un civil en lugar equivocado. ¿Pero qué me preocupa? Sí me preocupa que a mí o a mi esposa o a alguien que le urja algo para sus hijos, me quite el carro y me asuste. ¿Me explico? Pues no me va a matar, me va a quitar el carro. O el reloj, o mi portafolio, o mi computadora. ¿Por qué? Porque es el punto importante. Esa gente que no tiene trabajo, que tiene hambre, es capaz por 1,000, 2,000 pesos quitarte la computadora, el carro, a ti, a tus hijos o a tus nietos. Ese es el tema, que son los delitos de fuero común. Que esa es la bronca que tenemos en muchas ciudades grandes, donde hay desempleo. Por eso fíjate qué importante es entender esta trilogía. Queremos paz, necesitamos desarrollo. ¿Y qué es desarrollo? Que en la ciudad, en el país, tengamos oportunidades para que la gente trabaje. Pero el desarrollo no se da en forma gratuita. ¿Qué se requiere? Solidaridad. ¿Y qué es solidaridad? Es muy importante entenderlo.
Solidaridad significa que todos somos responsables de todos. ¿Qué es lo que nos falla a los mexicanos? Decimos, oye, el empleo que lo genera Calderón, que lo genera el gobernador. Espérame, cada quien tiene que aportar, el empresario arriesgarle, el gobierno simplificar las cosas administrativas, fiscales, motivar a hacer más empresas. Nosotros los que tenemos educación, formar mejor a los muchachos, darle a la gente pobre competencias para que pueda tener que trabajar. Yo tengo de montón que estoy haciendo. A través de las incubadoras sociales estoy yendo a muchas áreas de gente pobre, sin educación, a capacitarlos. Por ejemplo, dándoles la preparatoria por internet, en línea. Tenemos miles de gentes en internet, dándoles competencias en computación, darles educación a las mujeres también. ¿Por qué? Porque entre más los eduquemos, más fácil pueden abordar un trabajo. Porque parte del desempleo, y muchos de ellos no tienen capacidad de competencias para tener un trabajo. Pero fíjense cómo las tres palabras son fundamentales. Nunca habrá paz en México si no hay desarrollo. Y nunca habrá desarrollo si no existe solidaridad. Y es un tema bien importante. Nos hemos vuelto una sociedad, yo le llamo una sociedad frívola, indiferente y egoísta. Así de sencillo. Yo estoy bien, a mí que me preocupan los demás, perdóname, te tienes que preocupar por los demás. Tú eres parte de la comunidad. Y por último, ¿cuál es el quinto detonador? El secularismo. ¿Qué es el secularismo? Que es un tema muy interesante, fíjense. Secularismo es una frase que casi no se usa, pero es muy profunda esta situación. Es cada día en la sociedad, el gran ausente es Dios. Y fíjense, y cuando yo hablo de Dios, no hablo de una imagen, no hablo de un Cristo, hablo de una filosofía de vida. Porque el mejor sinónimo de Dios es la palabra amor. Y cuando en una familia, yo tengo una frase que es la siguiente, que dice lo siguiente: una persona, una familia o una sociedad que hace de sus vidas a un lado a Dios es una persona o una familia, una sociedad sin futuro. Y cuando yo hablo de Dios, repito, no me refiero a una religión específica, me refiero a una filosofía de vida. Dios es igual amor, pero cuando hablo yo del amor, no hablo del amor eros, del amor erótico, del abrazo, del beso. Hablo del amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? La capacidad de un ser humano de entender que se nos creó por amor y para el amor. Y para amar, ¿qué significa? Que yo disfrute mi vida desgastándome, consumiéndome por los demás. Para empezar, los casados por mi pareja y los dos por los hijos. Y yo también en mi trabajo por mis colaboradores y en mi ciudad por mi comunidad. Cuando yo hago de mi filosofía ese credo, ¿qué se dice? Esa persona, esa familia vive unida a Dios. Repito, Dios no es un símbolo, no es una imagen, es una filosofía de vida. Hoy en la sociedad actual, ¿qué tenemos? Una sociedad, repito, donde Dios es el gran ausente. Es el gran ausente. Y cuando hablo ausencia, es la ausencia de amor. De entender que se nos dio la vida, fíjate, por amor, y se nos dio para amar, para amar. Pero no, repito, bajo el símbolo del amor eros, bajo el enfoque más profundo, que es el amor ágape, que es la capacidad de un ser humano de disfrutar, fíjate, no digo sacrificarte, no, disfrutar sirviendo a tu pareja, y los dos a los hijos, y yo y mis hijos y mi mujer a la sociedad, a mis compañeros. O sea, que yo goce siempre estar haciendo el bien, que tengan como filosofía el servir a los demás, no el servirme de los demás. Y eso que se llama el secularismo, la gran ausencia es Dios. En pocas palabras, fíjense ustedes bien, los 5 detonadores que han hecho que la moral se nos sume, ¿cuáles son? El materialismo, el hedonismo, el permisivismo, el individualismo y el secularismo. ¿Cuál es la última frase que termina las 5 palabras? Ismo. ¿Y qué es el resumen de todo esto? Nos hemos vuelto una sociedad más egoísta. Es egoísmo. ¿Por qué hay más individualismo? Porque hay egoísmo. ¿Por qué hay materialismo? Porque eres egoísta. ¿Por qué hay individualismo? Porque eres egoísta. ¿Y por qué existe el secularismo? Porque tú la crees que tú solo haces todo en la vida, y no es cierto. Yo digo muchas personas cuando a veces le dicen, David, pero pues, a Dios, ¿para qué lo necesito? Otra vez, no me refiero a un Dios, una imagen, me refiero a una filosofía de vida. Cuando viene la etapa de la vida, que de repente aparece el sufrimiento más pronto que lo que esperamos, pobre de aquellos que no tienen de dónde agarrarse, de dónde decir, bueno, el sufrimiento hay que verlo bajo una concepción diferente. Cuando la gente vive profundamente amando a los demás, hasta el sufrimiento es ligero, la carga. Pero cuando yo tengo más que mi única cosa en la vida, lo material, el acumular cosas, sufro mucho. Cuando se ha hecho estudios, ¿quiénes sufren más cuando se mueren? Aquella gente que toda su vida giró en torno a atesorar, a retener, a amontonar. ¿Por qué? Porque cuando te vas a ir de este mundo, no quieres liberarte de ellos. Yo le digo a muchas personas que cuando llegamos después de los 50, 60 años, todos los
seres humanos, tenemos que constantemente preguntarnos en forma periódica 3 verbos y vivirlos. Prepárate, despréndete, no tengas miedo. Porque el día que te toque ese momento crucial de la existencia, ¿cuál es ese problema? Pero entre más tu vida es en lo material, el hedonismo, el individualismo, no quieres llegar al punto final de la existencia. ¿Por qué? Porque no te preparaste, tampoco te desprendiste y menos te liberaste del miedo. ¿Quién sufre más en la muerte? Aquellos que se han dedicado únicamente al materialismo, al individualismo, al hedonismo. Y eso es muy importante desde el punto de vista filosófico de la vida de los seres humanos. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice muy claro. Ante este entorno, no podemos permanecer pasivos y conformistas. Se requiere un compromiso que implica que la familia, las instituciones educativas, las organizaciones, las empresas, el gobierno y la sociedad civil asumamos el rol que nos corresponde. Todo el mundo. El problema de México no es del presidente, no es del gobernador, todo el mundo. Universidades, empresarios, ONGs, todo el mundo. Inclusive las iglesias. Cada quien tiene que aportar algo para construir un México diferente. Hoy los medios de comunicación en la internet se han convertido en el mayor foro de comunicación a los hijos. Los jóvenes dedican más tiempo a ver películas y de narcos que a comunicarse con sus padres. Miren, otra vez una encuesta en la ciudad de Monterrey, a mí me preocupaba. Cantidad de jóvenes de clase media ya vieron N veces la serie del cartel de los sapos. Y el peor del caso es que para ellos es su gran referencia. Hizo una investigación a nivel de secundarias ahí en la ciudad de Monterrey, en muchas escuelas públicas y privadas, y se encuentra que ahora el ideal de los chavos es llegar a ser líderes de carteles. Es su referencia ahora. Y bueno, la pregunta, ¿y tú y yo como papás qué? ¿Cuándo platicamos con ellos de que eso está mal? De que esa filosofía no puede ser. Y ahora para ellos se han convertido en sus principales paradigmas del punto de vista de referencia. Pues es tan importante que la comunicación con los padres y los hijos sea una comunicación constante para otra vez que no caigan en errores equivocados de cómo enfrentar y cómo comportarse frente a la vida. Educar en el carácter es forjar a los hijos para que actúen correctamente, lo cual no es fácil, no solo porque los hombres no tendemos frecuentemente a hacer el bien, sabemos que debemos hacerlo, pero no lo hacemos por falta de carácter y voluntad. Si me dijeran a mí, oye David, tú como padre de familia, no como rector, como padre de familia, ¿cuál es el principal reto que tengo yo como padre de familia, igual que tú tienes, David? Es formar a los hijos en el carácter. ¿Y qué es en el carácter? Que tu hijo y tu hija sepan, ante las decisiones de la vida, cuando tengan que enfrentarse a problemas serios, a dilemas, sepan decir, esto no, tope quien tope. Estamos en una empresa y hay negocios incorrectos, no se vale y no se vale. Ahorita les doy un ejemplo yo. Es que la ley permite, aunque la ley permita, no se vale, punto. Se va a tener carácter, eso no se hace. Pero no, decimos, es igual que la corrupción, es que todo el mundo lo hace. No, no se hace. Oye, deberíamos ser como en muchas escuelas americanas y universidades, que hay exámenes y los maestros nunca están en el salón de clases. Y aquí es todo al revés. Nos salimos y la chava se dice, rápido, pásame la 10, pásame la 5. No, ¿sabes qué? Aunque no sea el maestro, no estudié, no copio. Ese no tiene carácter, ¿sabes qué? No estudié, ni modo repruebo. No, rápidamente, pásame la 5, pásame la 10. Esa es la bronca. Y eso se llama educarse en el carácter. Que sean capaces, ¿sabes qué? Esto está mal, tope quien tope, aunque la mayoría lo haga. Para mí es uno de los retos más fundamentales del padre de familia, formar a los hijos en el carácter. Y acuérdense otro punto importante, no se les olvide. El peor enemigo para que tu hija, tu hijo fracase en la vida es el exceso. Y el mejor amigo para ayudarlos a crecer es la austeridad, la adversidad. A las familias y a los colegios se nos ha olvidado educar al carácter a los hijos. Es decir, tatuar valores como la honestidad, la disciplina, la responsabilidad, el respeto, la austeridad, el esfuerzo, la solidaridad, la justicia, el ser antes que el tener. Son de los valores que yo le llamo fundamentales en nuestro país. Es urgente, ¿qué cosa? Realizar una campaña para que los padres de familia asumamos nuestra responsabilidad de tatuar en los hijos la moral. Hay que promover que todas las escuelas, los colegios, las universidades, fortalezcamos la cultura ética y ciudadana de manera transversal. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes están aquí con nosotros. Nosotros como educadores, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la mejor manera para que los hijos nuestros y sus hijos tengan mucha cultura ética y ciudadana e hipoteca social, más que darles una clase sobre ética a ellos, una clase de ciudadanía, lo que estamos haciendo actualmente es, en todas las clases, estamos tratando que los maestros, sin importar la materia,
durante el semestre tengamos momentos de reflexión con dilemas éticos o dilemas ciudadanos. Voy a dar un ejemplo. Yo doy clases. Tengo en mi salón de clases 65 alumnos ahorita este semestre. Yo soy financiero. Mi formación es contador público. Y doy finanzas último semestre a los contadores públicos del TEC de Monterrey, en el campus Monterrey. ¿Y qué pasa durante el semestre? Obviamente veo metodologías para evaluar proyectos de inversión, veo análisis para elegir la mejor estructura financiera, para ver alternativas de decisión de financiamiento. Pero durante el semestre, durante 4 o 5 ocasiones, les llevo dilemas éticos de finanzas. Les digo, mira, aquí en Monterrey una empresa hizo esto. ¿Tú qué harías? Tú eres el director general, tú eres el director de ventas, tú eres el accionista. ¿Qué harían ustedes? Esta empresa hizo eso. ¿Ustedes creen que es correcto haber hecho eso? ¿Sí o no? Arguméntense, discutan el caso. Y típicamente que llegamos siempre a la conclusión que los chavos, sin que yo diga nada, no el maestro, ellos que dicen, profesor, pues efectivamente aquí no fue ético esta empresa. Hizo mucho daño a la organización. Y aparte acabó con la familia. Acabó con la familia. ¿Y qué concluimos siempre los muchachos? Que en la vida ser ético sí es rentable. Cosa que hoy en día priva lo contrario. Ser ético es tonto, no señor. Ser ético sí es rentable. Y miren, vean ustedes a nivel de familia. Igual que ustedes, yo conozco muchos casos donde familias se han destrozado por unos cuantos pesos. ¿Y qué es lo que yo he aprendido en la vida? En la vida. Que la avaricia desmedida, escuchen bien la frase, la avaricia desmedida, ya sea en la familia, en una empresa, una persona, la avaricia desmedida genera injusticias. Y que las injusticias generan odios y rencores. Y que tristemente siempre los odios y rencores nos generan violencia. Y fíjense toda la secuencia. La avaricia desmedida, como estamos en la familia, como perros y gatos en las herencias, por un peso más entre los hermanos, ¿qué generamos? Injusticias con los demás hermanos. ¿Y qué genera esto? Odios y rencores entre sobrinos y tíos. ¿Y qué acabamos? Con una profunda violencia. De a veces a maldecirnos, a veces hasta muertes. ¿Todo por qué? Por la avaricia desmedida. Esa es la gran bronca. Pues es tan importante que tengamos este tema de que la cultura de la ética, hoy en día en el TEC de Monterrey, ¿qué estamos haciendo? A ver, chavos, vean este caso. Ese es en ética. ¿Qué hicimos en ciudadanía? ¿Yo qué he hecho en mi salón de clase? Yo, como olvídense, profesor. Les dije el semestre pasado a mis alumnos, íbamos a mitad del semestre, les pregunté a los 68, el semestre pasado eran 70 muchachos, 69. Muchachos, ¿me pueden decir el nombre de su diputado local y federal? Nadie. ¿No es posible? Se van a graduar dentro de un mes y medio. Son casi profesionistas. Pues no, pues eso no saben. Pues por ese país que está como está. ¿Y qué les dije? Bueno, para la próxima clase me van a traer el nombre y el correo electrónico de su diputado federal y local. ¿Y saben qué todavía me dio más tristeza? Que muchos me decían, profesor, y a ver, ¿no es el mismo? No, señor. Hay diputados locales y federales. Luego les pregunté, ¿cuántos diputados hay federales? ¿Cuántos son por voto directo? Pues, oye, mírate, el pueblo de Dios está en la más raza. Pues por eso me dijo, estamos como estamos el país. Si los que están preparados no hay interés en tu país, pues ¿cómo es posible? ¿Y qué les dije? Bueno, ya empezaron el nombre de la siguiente clase. ¿Qué les dije? Bueno, para el próximo semana, que es el examen mensual del tercer mes, van a mandarle un correo electrónico a su diputado local y federal para recomendar cómo mejorar la pobreza y la seguridad en Monterrey. Y mandan un forward, o sea, una copia a mí. Si no hay ese forward, no hay examen mensual. Ay, maestro, no hay examen mensual. Y todos están asustados porque casi al 70% de ellos les contestó el diputado local y federal, oye, muchas gracias por tu comentario, te agradezco mucho, vamos a ver qué podemos hacer. Le dije a los chavos, imagínense ustedes que cada día recibían los diputados locales 1000 mails, oye, estamos hartos de la inseguridad, estamos hartos de la pobreza, claro que hacen algo, pero ¿qué dicen ellos? La raza les vale. Esa es la bronca de nuestro país, somos una ciudad frívola, indiferente. Y el TEC, que estamos en el TEC de Monterrey, más que yo dar clases de ciudadanía, dar clases de civismo, les hago con este tipo de ejercicios. Mis clases de finanzas, no es de ciudadanía, es lo que se llama el enfoque transversal. O sea, que todos los maestros, si das biología, a los chavos ponlos a reflexionar sobre el tema de la ciudadanía, sobre el tema de la ética, que ellos se confrontan más con México y con el comportamiento ético. ¿Cuáles son los valores que hoy en México tenemos que fortalecer? Aquí en Cuernavaca, en Monterrey, en Chihuahua, en todos lados. Este es un decálogo que hicimos un estudio, escúchenlo bien, en el TEC de Monterrey, para ver cuáles son los valores que más hay que echarle porras a México, en los hijos nuestros.
Ante todo, ¿cuál es la bronca? La corrupción, la honestidad. El primer valor que hay que tratar en los hijos es el valor de la honestidad, la integridad. No se vale ser corrupto por ningún motivo. Número 2, el respeto. ¿Por qué hay muertes? No respetan la vida de la raza. ¿Por qué hay robos? No respetan la propiedad ajena. Fíjate cómo son los valores esenciales del pueblo mexicano. La honestidad, la integridad, el respeto. Tercero, que es muy importante, decía yo, el esfuerzo. Ahí les pongo el valor y les pongo a un ladito precisamente lo opuesto a ese valor, la solidaridad. Tenemos que entender, yo lo dije hace rato, que todos somos responsables de todos. Hay que apoyar a la gente pobre, cada quien con lo que pueda. Lo que no se va a decir, no es mi problema, es problema del gobierno. No, señor, es del gobierno federal, local, municipal, de los empresarios, de las ONGs, de las universidades. ¿Qué estamos haciendo? Apoyando a la gente pobre, ¿qué estamos haciendo? Educar. ¿Qué estamos dando? Gratis, casi la preparatoria, dando gratis capacitación a toda la gente pobre para que pueda tener acceso a un buen trabajo. ¿Yo qué hago? Educar, pues déjame ayudar a la gente pobre. Ahorita estamos desarrollando casi en todos los campus cantidad de proyectos para apoyar a la gente pobre, humilde. Por ejemplo, miren, en Chihuahua desarrollamos precisamente, se dieron cuenta que en el DIF de Chihuahua había 6,000 gentes muy humildes que les habían amputado la pierna por la diabetes. Pero la prótesis cuesta 3, 4 mil dólares. ¿Y qué hicieron los chavos de mecatrónica, de animación y arte digital y de diseño? Junto con los de software, de tecnologías de computación. Diseñaron una prótesis que en vez de costar 3,000 dólares, cuestan 200 dólares. Y consiguieron apoyo de muchas gentes y ya prácticamente toda la gente humilde ya tiene su prótesis para poder caminar bien. Luego había muchas gentes pobres con embolias que tienen que tener terapia para rehabilitación de sus manos o de sus movimientos. Y por requieres un agente para personal, pues no se puede porque a veces no hay recursos. Entonces diseñaron robotitos chiquitos de software, donde dice, bueno, a esta persona tenemos que darle 50 cada 3 horas movimiento en su mano derecha para que la vuelva a mover. Entonces le conectan el robotito, le hacen toda la programación del software y cada 2, 3 horas ahí está el señor así, por los toques que le da el juego. O la pierna. No, pero fíjense qué interesante, que es, los chavos dicen, oye, yo ayudé a que esa gente pudiera volver a caminar. Y pura gente pobre. Entonces, yo en lo personal, mi lema que he manejado desde que hace un año como puesto como rector del TEC, es muy sencillo, pero muy profundo. Saber para servir. Saber para servir. Yo le digo mucho a los profesores y a los muchachos. El conocimiento per se no tiene sentido. Lo que tú aprendes y yo aprendo tiene una hipoteca social. Tenemos que usarlo para servir a los demás, especialmente a la base de la pirámide, a la gente pobre. Acabo de estar ayer en Córdoba. Están diseñando todo un proyecto padrísimo. Hay cerca de 350 ciegos allí en Córdoba y Orizaba, para que la gente ciega que quiere leer algo pueda leer. Son ciegos. ¿Y qué hicieron? Un aparatito, las botas de computación, los de diseño, un aparatito que tiene 5 botones. Entonces le dicen, ahí está la lista de todos los libros. Entonces hace cuenta que él aprieta un botón, le dicen, en esta memoria que está ahí conectada ya al aparatito, hay una voz que va leyendo, una voz que sola lee los libros, o sea, lo lee alguien, un software, el software libre. Entonces, a continuación te vamos a leer todos los títulos que tú puedes leer si tú quieres. Cien años de soledad, Felicidad donde estás, etcétera. Toda la información. ¿Cuál quieres que leer? Entonces él más aprieto, hay uno es adelantar o atrasar. ¿Quiero este libro? Muy bien. Empieza una voz a leer todo el libro. Y lo vas adelantando la página con un botoncito. Entonces fíjate, los ciegos que puedan leer libros sin ver. ¿Y quiénes hicieron? Chavos del TEC, con profesores doctorados en computación y en diseño. Y nuestro enfoque es ese. Vamos echándole ganas, ayudar a la gente escasa, a los grupos vulnerables. Llámale a ciegos, llámale a cojos. Porque esa es nuestra hipoteca social. Pero digo, eso es lo que el TEC podemos hacer. Ese es nuestro trabajo de cada quien. Lo que no podemos hacer es ser indiferentes. Porque miren, está demostrado. Decía John F. Kennedy, si una sociedad, y ahí incluimos todos, ONGs, universidades, empresarios, gobiernos, no son capaces de salvar de la pobreza a sus millones de pobres, tampoco van a ser capaces de salvar a sus pocos ricos que ahí viven. ¿Oyeron la frase de John F. Kennedy? Kennedy dijo, si una sociedad, gobierno, empresarios, universidades, no son capaces de salvar a sus muchos pobres que viven ahí, a sus muchos pobres, salvarlos, tampoco serán capaces de salvar a sus pocos ricos que ahí viven, a los pocos ricos que ahí viven. Hay un momento en que estalla el sistema social. Tema muy importante. ¿Cuál es otro valor? El ahorro. También se nos ha ido de las manos. Una cultura tremenda de consumo. El valor de la austeridad.
Ya les dije otra vez, N veces, acuérdense, no es que seamos miserables, hay que ser austeros. Esa filosofía para mí es muy importante. El peor enemigo para un hijo o una hija es el exceso. No que tengan a sus hijos muertos de hambre, no es miserable, no es miseria, es austeridad, que es diferente al exceso y a la miseria. La responsabilidad, otra cosa importante, el orgullo de ser mexicanos. Ese ejemplo que yo les comentaba ahorita de mis alumnos. Pues ¿cómo quieres a México si ni siquiera sabes cómo está políticamente formado? No distingues entre que es un diputado local y federal. No conoces a tu diputado federal, pues espérame, pues ¿dónde está tu orgullo de ser mexicano? De querer a tu país. Y por último, que es muy importante, entender que la vida tiene trascendencia. Que tú y yo, la muerte no es punto final. La muerte para ti y mí deben ser punto y seguido. Y que efectivamente pues hay que trascender. Y trascender significa no pasar como el agua sobre las piedras sin dejar rastro. Trascender significa dejar huella. Y todos estamos llamados a ello. Pero ¿quién puede trascender? ¿Quién puede ser feliz? Aquel que entiende otra vez que se nos dio la vida por amor y para el amor. ¿Ok? Hoy en México, de parte nuestra, ¿qué exige? Primero, ¿qué tenemos que hacer en México? Fortalecer la familia. Porque es la institución clave de todo, la familia. La familia de los valores. Acuérdense, las escuelas fortalecemos, no damos. Se da en la familia la moral. Dos, mejorar la educación, la calidad de la educación en México para que la gente tenga mejor oportunidad de trabajar. Erradicar de México, ¿qué cosa? La cultura del permisivismo por la corrupción. Nada que se puede, no señor, está mal, tope en tope. Cuarto, vivir la cultura del esfuerzo. Quinto, fortalecer mucho en los muchachos la ciudadanía y el compromiso con México. Sexto, eliminar la presión por el tener. O sea, que no caigamos en el error de que déjame acumular, atesorar, déjame que la gente vea que tengo. No, tú sé feliz. Vuelvo a la frase de San Agustín, ¿quieres ser feliz? Que te valga lo que digan los demás. Vive contigo con mucha paz. Miren, para mí el principal bien que no hay que perder nunca en la vida tú y yo es el bien de la paz interior. La paz interior es un don importantísimo. ¿Y quién lo posee? ¿Quién lo tiene internamente? Aquella persona que se libera de qué, David, del permisivismo, del materialismo, del hedonismo, del individualismo. El cuate que es individualista, que es materialista, esa gente no puede tener paz interior. Nomás ponte a pensar, mira, te pongo muy sencillo. ¿Cómo va a ser igual tener un carro que tener 6 carros? De repente que un carro ya se amoló. Y que ahora que las placas, y ahora no sé qué. Luego, ¿cómo se va a tener un hotel que tener 5 hoteles? Entre más cosas tienes, más te preocupas, más te desgastas, más te quitan la paz interior. Por eso es que es importante la liberación de esas 5 pseudofilosofías. Tenemos que liberarnos de ello. Y eso nos da mucha paz interior, que es el valor más preciado que nunca hay que perder los seres humanos. Luego, eliminar la presión por el tener, incentivar la generación de empleos en México para el desarrollo, promover mucho la solidaridad entre las instituciones, tatuar la moral en las nuevas generaciones y vivir siempre con sentido de trascendencia. En pocas palabras, el reto principal que tenemos los padres de familia, ahí está muy clarito, es a México, a Cuernavaca, tenemos que aportar lo mejor que podemos ser. Es que cada hijo y cada hija nuestra se conviertan en hombres y mujeres de bien. Ahora, no se les olvide, ya lo dije al principio. Me dice mucha gente, David, pero es que no es fácil. No, por eso queremos tanto a los hijos, porque no es fácil. Lo que no se vale es renunciar a ese compromiso que tenemos, a ese deber que tenemos los padres de familia. Yo le digo mucho a los papás, mira, la vida es fugaz, es breve. Cuando menos acordamos tú y yo, se nos va la vida. Y volteamos a ver a los hijos nuestros y ya son jóvenes, ya son adultos. ¿Y qué vamos a llevarnos tú y yo ya que nos muramos? Una sola cosa, la tranquilidad, la paz interior, decir, mira, Dios me regaló 1, 2, 3, 4, 5 hijos o hijas. ¿Y sabes qué, David? Estoy muy en paz. ¿Sabes por qué? Porque los veo felices. Los veo de veras siendo hombres y mujeres de bien. ¿Para qué quiere un hijo o una hija con mucha acumulación de dinero, con mucho patrimonio, con una tremenda intranquilidad, con una falta de felicidad? Y la felicidad no es acumular, la felicidad es tener paz interior. ¿Y quién logra la paz interior? Aquel ser humano que se libera de las 5 pseudofilosofías que voy a platicar. Entonces, ustedes y yo, nuestra vida es fugaz y breve. Vamos rápido la vida. Por eso vale la pena no dudar, no titubear en darnos tiempo para tatuarnos hijos la moral. Y vuelvo al origen de la plática. ¿Por qué hoy en México vivimos lo que vivimos? Porque la moral se nos ha hecho ausente. ¿Y por qué la moral se ha ausentado de este país? Porque los papás, con todo respeto,
no hemos sido capaces de asumir ese compromiso de tatuar la moral en los hijos, los valores. Por eso hoy en día vivimos una sociedad, repito, con un rostro desquebrajado, con un rostro mutilado, con un rostro humillado, porque otra vez han sido parte de nuestra indiferencia de no asumir el compromiso de padres de familia. O sea, hay mucho por hacer. Yo creo que ustedes y yo tenemos esa gran responsabilidad. Y no se les olvide, Dios nos regaló un hijo, una hija, o 2, 3 hijos. No duden en hacer de cada hijo y de cada hija una obra maestra. Así es la vida. Hay que hacer de cada hijo una obra maestra. Las demás cosas son pasajeras, son sutiles. ¿Para qué acumulo tesoro? Todo el día trabajando y mis hijos totalmente a la deriva. No, también trabaja, ahorra, pero que tu principal objetivo no sea el acumular ni lo material, ni los negocios, que sea lo que es tu negocio principal en la vida, dejar a este país y para ti mismo tu paz interior, de ver a tus hijos convertidos en hombres y mujeres de bien. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches.